Vamos a continuar entonces, muchachos. Antes de continuar con el ejercicio, vamos rápidamente a registrar las participaciones de los compañeros que han estado apoyándonos en esta primera parte. A ver si se animan los demás a también a ir acumulando sus puntitos aquí. Muchachos, para registrar esta participación quiero que me digan nombre, nada más, nombre y apellido, para identificarlos rápidamente, de los que me han estado apoyando en esta primera parte. Muchachos, ¿quién ha estado participando en esta clase? Ángeles Marcos. ¿Perdón? Ángeles Marcos. Ángeles es tu apellido. Marcos Ángeles. No, Sí, primero nombre y apellido, por favor. ok. Nombre y apellido. Ya estás, Marcos. ¿Quién más? Axel Isaac, profe, ahí estoy. Muñoz Netzahualcóyotl. Ángel Isaac me dijiste, pero No, Axel Isaac, aquí estoy. Axel Ah, Isaac, ese mero. en naranjita, dime. Ah, gracias, profe. ¿Quién más? Israel Miscli. Mistli. No, pero Mistli es tu nombre, tu apellido. Muñoz Muñoz. Netzahualcóyotl. Ok, Muñoz. Está justito ahí cerca. Ahí está el verdecito. Bien. ¿Alguien más, muchachos? Aguilar Juárez. ¿Tu nombre? Joshua. ¿No? Joshua Aguilar. Sí, sí. Ok, ya estás. ¿Quién más? Alma Tlawech. Tlawech. Alma Tlawech. Muy bien. ¿Alguien más? Yesenia Pérez. Bueno, creo que fueron todos. Bien, para esta segunda parte, muchachos, les encargo. Falta Yesenia Pérez, profe. ¿Cómo? Es que mi compañera no habló fuerte, pero se llama Yesenia Pérez. ¿Pérez qué? Yesenia Pérez, Yesenia creo que Pérez Carvajal, acá está. Yesenia Elizet Pérez. Bien, ya está aquí. Entonces, vamos a cerrar esto. Vamos a continuar. Es que lo puso aquí en el chat. Bien, ya está registrado. Vamos a continuar entonces, muchachos. Vamos a darle celeridad para que nos dé tiempo terminar con esto. Y de una vez les comento, si no me da tiempo, seguramente no me da tiempo. Para esta segunda parte, los que participen me dejan su mensaje en el chat y yo registro después la participación. Al final de la sesión, un par de minutos antes de que termine, vayan registrando sus participaciones ahí. Con una vez que pongan ahí su nombre y su apellido, yo lo registro después en el chat. Digo, en Dojo. Vamos a continuar entonces aquí, muchachos. Nos quedamos en que determinamos la magnitud de la fuerza que el polo 1 ejerce sobre el polo 2 y que el polo 3 ejerce sobre el polo 2. Entonces, lo que sigue es que vamos a expresar, ya tenemos aquí expresada esta fuerza en forma polar de manera genérica y ahora vamos a expresarla ya con sus valores. ¿A qué será igual entonces mi fuerza 1, 2? Si es igual a su magnitud y su dirección. Cero. Yo le puedo decir, profe. Sí, adelante, adelante. Sería 0.5 newtons y el ángulo sería 0, ¿no? Porque está sobre el eje X. 0.5 newtons con un ángulo de 0 grados. Perfecto. Gracias, Alba. Y el otro, también se lo puedo decir. Sí, adelante, adelante. Igual sería 0.5 newtons Ajá. y con un ángulo de 90 grados. 0.5 newtons con un ángulo de 90 grados. Muy bien, gracias, Alba. Entonces ya lo tenemos expresado en forma polar. Y entonces para que lo pueda sumar fácilmente, yo recomiendo que esto lo pasemos ahora a forma unitaria. Y entonces quiero que me digan alguien más, ¿cómo expreso esta fuerza 1, 2 en forma unitaria? ¿Qué será igual en forma? La fuerza 1, 2 lo tienes que multiplicar primero por coseno y luego por seno. En la primera te da coseno, que es igual a 1 y te queda igual 0.5. Y ya en seno, pues te da 0 y 0 por cualquier número, pues es 0. Es 0. Ok, 0.5. Tenemos que poner las unidades, no olvidarlo. Y tenemos que multiplicarlo por el vector unitario y, que es el que le da la dirección del eje X. Y luego el otro nos dijo bien, 0 por cualquier cosa nos va a dar 0. Y eso va a ser el J. Lo ponemos aquí, aunque pudiéramos omitirlo, pero lo ponemos para que no, para ver que
pudiera existir ahí otra componente. Para el caso del segundo, muchachos, ¿a qué será igual la fuerza 3,2 en forma polar? Bueno, en forma unitaria. Sería 0.05 newtons. ¿En la primera cuánto? ¿En I? 0.5 newtons. ¿Aquí en I? Pero en ida 0. Sería 0. Iba Chéquenle que 0. aquí sería el coseno de 90 y el coseno de 90 es, perdón, el coseno de 90 es 0 por 0.5, entonces la primera componente me daría 0. En I no hay nada en ese vector, en el eje X no hay nada. Y luego, Ahora sí, 0.5. muy bien, más 0.5 newtons por J. Hay que ver que efectivamente este vector de la fuerza 3,2 está solamente sobre el eje Y, y esto aquí lo veo claramente, porque solamente tiene componente en el eje Y, es decir, solamente hay una componente que está multiplicada por el vector J. Bien, gracias. Y entonces, si yo necesito encontrar la resultante, pues lo único que tengo que hacer, ya que están en forma unitaria, simplemente sumar estos dos vectores, sumarlos término a término, y entonces, pues esto me da que esta fuerza resultante va a ser de 0.5 más 0, me va a dar 0.5 newtons multiplicado por el vector unitario I. Más, ¿cuánto? 0.5 newtons, unitaria J. 0.5 newtons multiplicado por el vector unitario J. Ya está. Y entonces, ya tengo aquí mi resultado. Este ya es mi fuerza resultante, pero expresada en forma polar, pero no en forma unitaria. Pero nuevamente regreso a que frecuentemente la forma más común de representar un vector es la forma polar, entonces tendría yo que pasar de esta forma unitaria a esta forma polar. Tendría yo que representarlo con una magnitud y con una dirección, que ahora voy a simbolizar con la letra griega phi. Entonces ahora la pregunta es ¿cómo paso de aquí a acá? ¿Alguna idea? Con la magnitud y el sentido. Y quedar igual, ¿no? Perdón, ya no te escuché bien, Tlahuis, ¿nos repites? Que se regresa nuevamente a darle la magnitud y el sentido. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quedaría procedimiento? igual. ¿Qué matemáticas tengo que hacer? Recuerda que tengo que encontrar esta magnitud y este sentido, pero ¿cómo encuentro la magnitud, por ejemplo? Está bien la idea, pero ¿cómo lo hago? ¿Alguna idea? Bien. Colocando las dos magnitudes en el plano. Ajá. Para ver qué ángulo forman. Marcando la flecha para arriba. Ok. Sí, la recomendación está, si yo los tengo expresado en forma polar, y para pasar la forma unitaria, lo que me conviene es dibujarlo como tal, representar esos vectores o esas componentes en un plano cartesiano, porque finalmente lo que tengo aquí en esa forma unitaria son las componentes de mi vector de fuerza resultante. Entonces aquí tendría mis 0.5 newtons multiplicados por el vector unitario I, y aquí tendría mis 0.5 newtons multiplicado por mi vector unitario J. Ese vector unitario I y J les dan estas direcciones precisamente. Y ahora, ¿cómo visualizo ahí, cómo dibujo mi resultante? Haciendo paralelas, líneas paralelas. Así es, trazando líneas paralelas, igual que lo hice arriba, trazando paralelas a cada uno de los vectores en la punta del otro vector, y ahí donde cruzan, precisamente ahí veo que ahí voy a encontrar mi resultante, o la suma de estos dos vectores, o un vector que tiene el mismo efecto que esos dos vectores juntos, y esta va a ser mi fuerza resultante. Desde luego, este es el vector.
pero este lado es su magnitud y este es su ángulo. Ahora sí, ¿cómo determino esta magnitud FR de aquí de este esquema? ¿A qué será igual FR? Muchachos, voy a hacerlo aquí abajo. ¿A qué es igual FR? Magnitud. ¿Sí lo vemos? Tengo una idea, pero creo que Adelante, estoy adelante, mal. todas son buenas. La fórmula que nos dio de vector, que es igual a vector por coseno más vector por seno. Ajá, eso Yo es, diría que tenemos que despejar el seno, o el coseno más bien. podría ser, pero aquí ahorita vamos a hacerla fácil. Vamos a volver a ver si lo vemos un poco más claro. Voy a sacarlas de ahí del plano. Y tengo aquí mi componente en X, que es esta. Si yo dibujo a continuación donde termina mi componente X, dibujo mi componente en Y, que es esta, veo que puedo cerrar esas dos con mi resultante. Y entonces lo que formo es un triángulo rectángulo que tiene aquí dentro un ángulo que llamo phi. Esta es la componente en X que está la J, y esta es la componente en Y, en X, en X que es la Y. Muchachos, a ver si así, ¿cómo puedo calcular esta magnitud de este lado que se llama FR a partir de esto? ¿A qué será igual? Pues ya Profe, lo yo podemos tengo sacar una por duda. teorema, ¿no? ¿Qué teorema? Pues de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿no? Esto que está formado aquí es un triángulo rectángulo. Esto tiene un ángulo recto entre esos dos, es un triángulo rectángulo. Entonces lo que tengo que calcular es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, ¿a qué será igual esa hipotenusa que tengo que operar? Tendría que ¿Un ponerlo newton? en cero. Adelante, Nancy. Tendría que poner los componentes que en este caso serían 0.5 newtons al cuadrado más otra vez 0.5 newtons al cuadrado. Muy bien, Nancy, gracias. Las componentes, estos lados son las componentes de este vector en forma unitaria. Y entonces, si elevo sus magnitudes al cuadrado, lo que estoy haciendo es sumar el cuadrado de los catetos de ese triángulo, que es lo que me dice el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y entonces, si hago esa operación, me queda que 0.5 por 0.5 me da 0.25, si no mal me acuerdo. Sí. Newtons cuadrados, y el otro me da lo mismo. Y si sumo esas dos cantidades, me da 0.25 más 0.25, me da otra vez 0.5. Si no mal me acuerdo, si me equivoco me dicen. Y entonces esto me da que es la raíz de 0.5 newtons al cuadrado. ¿Cuánto vale la raíz de 0.5? 0.5, perdón. Puntos 7071. Casi no te escuché, compañeras. 0.7071. 7071. Si alguien le escucha, díganme, porque estoy medio... Dijo 70. Dijo 0.70. 70-71. Ok, 0.7071, ¿no? 71, y si saco el cuadrado de los newtons cuadrados, pues me da solamente newtons. Ya está. Y entonces, ya está. Entonces, finalmente ya encontré la magnitud. ¿Y ahora cómo encuentro este ángulo, muchachos? Es igual phi. ¿Cómo lo calculo? Con una fórmula que no la recuerdo, pero tiene que ver con tangente a la -1 del ángulo, de algo así. De la coca. Sí. Acuérdense de la coca.
Tangente a la -1, eso es difícil de olvidar, pero lo que a veces se olvida es la coca. Pues yo para acordarme de eso me acuerdo de la coca y ya no se me olvida. Tangente a la -1 de la coca, o sea, del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces esto va a ser igual a la tangente a la -1 del cateto opuesto de este triángulo que formé aquí. ¿Cuál es el cateto opuesto? Pues este, ¿no? El valor que está en J. Y el valor que está en J es 0.5 newtons. ¿Y cuál es el cateto adyacente? ¿Cuánto vale? 0.7071 newtons. No, el cateto adyacente. Esa es No, esa fue la 0.5. igual vale 0.5, ¿no? Ese valor que me diste era la hipotenusa. Entonces este es el cateto adyacente, 0.5 newtons. Y bueno, para generalizar, recuerden que esto es el valor absoluto si hubieran valores negativos, para no tener ángulos negativos. Y si reducimos esto, pues nos van a quedar las unidades. Para empezar, se eliminan. Y 0.5 entre 0.5 me va a dar 1. Y entonces tengo que la tangente a la -1 de 1. ¿Cuánto es la tangente a la -1 de 1? Muchachos. 45. 45 grados. Entonces ya tengo aquí esto que es el valor del ángulo y tengo aquí que es ya tengo estos dos elementos, tengo su magnitud y tengo su ángulo. Entonces finalmente lo único que tengo que hacer es para representar este vector en forma polar, esta fuerza resultante en forma polar va a ser igual a su magnitud que determinamos en punto 7071 newtons con un ángulo de 45 grados. Y esos dos valores son mi resultante en forma polar y unitaria. Esta es mi resultante en forma polar y esta es mi resultante en forma unitaria. ¿Ya lo recordamos, muchachos? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ninguna. No, profe. ¿No? Todo bien. Vale. Entonces vamos a hacer un último ejercicio de este mismo estilo, pero aquí están estos polos magnéticos. Bien, entonces aquí, muchachos, tengo 3 polos, en este caso son 2 polos sur, un polo norte. Voy a darle nuevamente nombres, ustedes me van a sugerir, ustedes van a determinar sobre cuál vamos a calcular el efecto. Polo 3. Y para no variar, vamos a darles 5 amperes metro, 10 amperes metro y 5 amperes metro. Ustedes díganme sobre cuál quieren que calculemos el efecto sobre el polo 1, sobre el polo 2, también podría ser sobre el polo 2 o sobre el polo 3. Ustedes díganme. Polo 2, polo 3. ¿El polo 2 dijiste, Israel? Sí. Va. ¿Alguien más? Bueno, ya dijo Israel, ya les ganó. Queremos el efecto de la fuerza resultante sobre el polo 2. Entonces vamos a escribir por aquí, lo que quiero es la fuerza resultante aquí, en este polo 2. Bien, vamos a suponer en este caso que tenemos un material que tiene una permeabilidad absoluta de, vamos a expresarlo así para facilitar los cálculos, de 400, no, de 4000. De 4000 pi por 10 a la menos 7 newtons por amper cuadrado. Esa es la permeabilidad absoluta del material que está que está aquí en medio de los polos.
Bien, y luego vamos a decir que también entre estos polos hay ciertas distancias para no variar y para simplificar los cálculos. Vamos a decir que entre este polo y este polo hay 10 centímetros. Y que entre este polo y este polo también hay 10 centímetros. Bien, muchachos, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer después para poder calcular esta fuerza resultante en el polo 2? Tendríamos que aplicar fórmula, ¿no? Bueno, la fórmula también me sirve, sí, pero ahorita primero, o al menos puede ser en cualquier orden, pues. Los vectores. Las líneas. Ajá, hacer las líneas para poder visualizar en dónde estarían esas fuerzas, para tener una idea en dónde estaría nuestra resultante. Entonces, si ya uno las dos, cada par de polos, entonces ahora sí, como quiero el efecto sobre este polo 2, hago el análisis. Si este polo 1 es un sur y este polo 2 es un norte, ¿hacia dónde trataría de moverse el polo 2 como efecto de la fuerza que le genera el polo 1? ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda, muy bien. Entonces, como hay atracción, este polo 2 se sentiría atraído por el polo sur, que es el polo 1, y entonces aquí estaría la fuerza que este polo 1 ejerce sobre este polo 2. Muy bien. Y ahora vamos a hacer el mismo análisis. El polo 3 con respecto al polo 2. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien. Trataría de atraerlo, entonces, como si lo jalara hacia él. Y entonces aquí estaría la fuerza que el polo 3 ejerce sobre el polo 2. Muy bien. Y entonces, para obviar tiempo, si yo quisiera visualizar la resultante, pues tendría que trazar nuevamente aquí mis paralelas. Y veo que ahí donde crucen, si yo trazo algo desde el origen hasta este punto, aquí precisamente va a estar mi fuerza resultante. Mi vector fuerza resultante. Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Levantaste la mano, Axel? Adelante. No, profe. Ah, ya. Es que yo vi tu manita levantada. Bien, entonces, muchachos, vamos a regresar otra vez. Si necesito calcular la fuerza resultante, como concepto, esta fuerza resultante, ¿a qué va a ser igual? El vector fuerza resultante, ¿que es igual? A la suma de la fuerza 1, 2 y la fuerza 3, 2. Muy bien, gracias. La suma de la fuerza 1, 2 más la fuerza 3, 2. Perfecto. Ahora, voy a definir que esta fuerza 1, 2 y esta fuerza 3, 2, pues yo las puedo escribir de diferentes formas. Primero voy a definirla como si fuera a escribir esta fuerza 1, 2 en forma polar. ¿A qué sería igual? Pues a su magnitud, que siempre voy a representar con las mismas letras, pero sin la rayita de arriba, indicando que es su magnitud y su dirección, con un ángulo teta genérico. Entonces, igual voy a hacer para la fuerza 3, 2, indicando que esta fuerza 3, 2 va a ser igual a su magnitud de la fuerza 3, 2 con su ángulo que genéricamente defino con la letra teta. Y ahora, así, vamos a ver cómo calculo la magnitud de la fuerza 1, 2. ¿A qué será igual la fuerza 1, 2? Si lo que tengo como dato es una permeabilidad absoluta de este material, este es mi dato. ¿Se acuerdan de las fórmulas? ¿Me regreso un poquito? Usaremos la... Usaríamos la fórmula 3. La fórmula 3, pero la fórmula 3 me dice permeabilidad. Aquí no está la permeabilidad absoluta del Usaríamos material. la fórmula 2, ¿no? La fórmula 2 es para la permeabilidad absoluta del aire o del vacío. Estaba bien su primera apreciación. Esta es la que vamos a utilizar. Tomando en cuenta que esto que está aquí, esto es la permeabilidad absoluta de cualquier material. O sea, es el producto de la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa de ese material. ¿Sale? Esto lo podemos sustituir por esta. Cuando nos den el dato de una permeabilidad absoluta del material,
es como si nos estuvieran dando estos dos datos combinados. Hace rato nos dieron por separado solamente mu-r, ahorita nos están dando estos dos datos combinados. ¿Vale? Para que lo tengan presente, muchachos. Entonces, va a ser la permeabilidad absoluta del material sobre 4pi. Ahora sí, multiplicado por los polos. ¿Cuáles polos? Pues el polo 1 y el polo 2. Divididos entre la distancia que separa el polo 1 y el polo 2, pero al cuadrado. Bien, entonces esta permeabilidad absoluta es este valor que pusimos aquí arriba desde 4000. 4000 pi por 10 a la menos 7 entre 4pi. ¿Y por cuáles polos, muchachos? ¿Cuánto por cuánto? 5 por 10. 5 por 10, 5 amperes metro por... debí de haber cambiado valores, 10 amperes metro. Bueno, voy a cambiar ahorita un valor. No, está bien. 10 amperes metro dividido entre la distancia. ¿Cuál es la distancia entre el polo 1 y el polo 2? 10 por 10 a la 10 menos 2. centímetros. 10 centímetros, expresado en metros, 10 por 10 a la menos 2 metros y elevado al cuadrado. Entonces, si hacemos esta operación, voy a tratar de simplificar la operación. Los pi, para empezar, se eliminan. 4000 entre 4, pues aquí me va a dar 1000. 1000 multiplicado por 5 por 5 me va a dar 5000, por 10 me va a dar 50000 otra vez. Aquí me faltó meter las unidades, que serán newton sobre amper cuadrado. Y estos amperes cuadrados con estos amperes se eliminan. Y me quedan newtons por metro cuadrado. Y esto me queda 100 por 10 a la menos 2. Y esto ya lo hicimos en el caso anterior, entonces vamos a obviarlo. Y sabemos que esto nos va a dar simplemente 0.5 newtons. Si alguien tiene duda, haga la operación y le debe dar a eso 0.5. Y para el caso de la fuerza 3.2, prácticamente es lo mismo. Lo único que cambia aquí es los polos que voy a usar, que en este caso va a ser el polo 3 y el polo 2. Pero como mañosamente yo le puse la misma magnitud, pues voy a obtener el mismo resultado. Sale. Va a salir lo mismo, ¿no? Lo único que hay que recordar es que debo identificar que esta es la distancia 3,2, porque ahorita es igual, pero puede ser diferente. Y esta fue la distancia 1,2. Y bueno, finalmente, por obvia razón del tiempo, me voy a saltar esto y voy a llegar finalmente a 0.5 newtons para llegar a la parte que me interesa más. Ya que encontré la magnitud, desde luego, con la ley de Coulomb, y vi que puedo utilizar cuando mi dato es una permeabilidad absoluta del material, simplemente en esta razón. Entonces, ahora sí, muchachos, ¿cómo escribo la fuerza 1,2 en forma polar? ¿A qué será igual? Ya tengo aquí su magnitud, ya tengo acá su dirección. No sé si nos dijiste algo Tlahuesh, ya no te escuché. 0.5 newtons a 180 grados. Muy bien, 0.5 newtons con un ángulo de 180 grados. Muy bien, Tlahuesh, gracias. ¿Cuál es tu nombre, Tlahuesh, perdón? Monse. ¿Perdón? Monse. Ok, Monse. Gracias, Monse. Entonces, 180 newtons, 100.5 newtons, un ángulo de 180. Muy bien. ¿Y la fuerza 3,2 a qué será igual? 0.5 newtons a 270 grados. Acá, muy bien, 0.5 newtons a 270 grados. Muy bien, Paola, gracias.
270 grados. ¿Alguien tiene duda, muchachos, de dónde salieron los 180 y los 270 grados? No. ¿No? Vale, acuérdense que el que calla otorga. Bien, entonces, vamos aquí. Ya lo tengo en forma polar. Ahora lo quiero, esto ya está en forma polar, ahora la quiero en forma unitaria para poder facilitar la suma. Ahora en forma unitaria. En forma unitaria. Entonces voy a escribir mi fuerza 1, 2. ¿A qué sería igual en forma unitaria? A menos 0.5. Sí, se encimaron un poquito. Si nos repites, Monse. ¿O quién fue? Cualquiera de las dos. Adelante. A Menos menos. puntos. Ya. Adelante. Habla tú. ¿5? A menos punto 5 en I y en J de 0. Bueno, más J. Menos 0.5 newtons y más 0J. Muy bien. Gracias, Rodríguez. También Márquez, perdón. Adelante. ¿Cómo será la fuerza 3, 2? ¿A qué será igual? A 0. Pero Ajá. 0 en I. Luego, Menos Menos. .5. menos 0.5 newtons en J. Muy bien. ¿Alguien tiene duda de dónde salió eso, muchachos? No. Ok, gracias. Entonces, si lo que necesito es sumar, pues simplemente voy a sumar aquí para encontrar la fuerza resultante, porque la fuerza resultante pues es la suma de los vectores. Y entonces, como ya están dados en forma unitaria, pues es muy fácil, porque me queda que la suma, la fuerza resultante va a ser menos 0.5 newtons por I, Y menos 0.5 newtons por J. Ya está. Y ya está mi resultante expresado en forma polar, en forma unitaria. Este es mi resultante ya en forma unitaria. Pero necesito escribirla nuevamente en forma polar, es decir, necesito escribir mi fuerza resultante como su magnitud y como su dirección en forma de un ángulo. ¿Cómo paso a escribirlo así? Díganme, Usamos muchachos. un plano cartesiano. haciendo Ajá, hacemos un plano cartesiano. El plano cartesiano es un auxiliar, pero yo lo recomiendo, sí, trazarlo para poder visualizar lo que estamos haciendo y dónde lo estamos haciendo. Porque aquí sí vamos a tener algo diferente. Tengo aquí mi componente en X, que es menos 0.5 newtons. Nada más le voy a poner el valor. Y tengo aquí mi componente en Y, que es también menos 0.5 newtons. ¿Dónde estará mi resultante? ¿Cómo la visualizo? Trazando las paralelas. donde se cruza. Trazando las paralelas, sí, y ahí donde cruzan, ahí va a estar mi resultante. Okay, trazo las paralelas, cuento el cruce, y si trazo del origen al punto donde cruzan, ahí va a estar mi resultante. Perfecto. Esta es mi fuerza resultante en forma polar. Y esta fuerza resultante va a tener esta magnitud, que es esta FR, y va a tener esta dirección, que es un ángulo que va desde aquí hasta acá. Ese es el ángulo phi. Ahora, ¿cómo determino esta magnitud de FR? ¿A qué es igual FR, la magnitud de este vector? Muchachos. Pues otra vez con teorema. Con teorema de Pitágoras otra vez. Tenemos otro triángulo por aquí, que es que esta FR, su hipotenusa. Otra vez tendremos que hacer la raíz cuadrada de la magnitud de las componentes, 0.5 newtons al cuadrado, más otra vez 0.5 newtons al cuadrado. Y como eso ya lo hicimos, ya no lo vamos a hacer para obvia razón del tiempo. Y entonces encontramos que esta fuerza resultante es de 0.7071, ¿no?
Y ahora lo más importante, este ángulo phi, ¿a qué será igual? De aquí, muchachos, ¿cuánto vale este ángulo phi? ¿Podemos verlo? Si no hay idea, díganme, no hay idea. 225. Serían 225, ¿cómo lo calculamos? Bien. Ay, ¿Utilizaríamos coca? Igual utilizamos la coca, nada más que le recuerdo, la coca me va a dar este ángulo. Este ángulo. Y luego debo de hacer, para completar este ángulo, luego le voy a tener que sumar 180 grados. Entonces, la coca me permite calcular θ, que es siempre el ángulo con respecto al eje X. Y entonces, para obtener este ángulo phi, voy a tener que sumar 180 más ese ángulo. Serían 225. Serían 225. Si yo calculo ese ángulo igual que hace rato, acuérdense que calculamos θ igual a la tangente a la menos 1. En este caso de esos dos valores, de 0.5 entre 0.5, y eso me dio que esto era igual a 45 grados. Y entonces, si a eso le sumo 180, voy a tener que phi vale 225 grados. Y entonces, esta fuerza resultante escrita en forma polar va a ser igual a la magnitud 0.7071 newtons. Vayan dejando sus participaciones en el chat, muchachos, para que se acabe la sesión. Con un ángulo de 225 grados, como bien nos habían dicho al principio. Y ahí estaríamos terminando, muchachos. Esto sería mi resultante en forma polar. Y esta sería mi resultante en forma unitaria. Bien, muchachos. Apenas Justo a tiempo. Nos vemos en la siguiente sesión, muchachos. Ya están los ejercicios propuestos. Que tengan un excelente día, un buen fin de semana. Gracias por su asistencia. No olviden registrar su asistencia. Hasta la próxima. Bye, profe. Bye, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.